Hola, buenos días. Soy el doctor Héctor Núñez, cirujano general y digestivo de doctornuñez.com. Bueno, hoy les voy a hablar rápidamente y para no ampliarnos de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una causa frecuente de consulta. Como ya les he dicho, mi especialidad es la cirugía general, pero vemos pacientes con frecuencia que tienen enfermedad inflamatoria. La enfermedad inflamatoria se refiere básicamente a dos enfermedades que son parecidas, pero que tienen también diferencias. Son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. ¿En qué se parecen? En que las dos producen inflamación en la parte del intestino, de distinta intensidad y con distintas características, ¿no? La colitis ulcerosa, y además en su nombre lo dice, pues afecta un poco, suele afectar con mayor frecuencia al recto y al colon, ¿no? Y en cambio, en la enfermedad de Crohn, aunque puede afectar al colon, con mucha frecuencia afecta a la parte de la unión del intestino delgado con el intestino grueso, que llamamos la zona de la válvula ileocecal, pero puede afectar la enfermedad de Crohn a cualquier parte del intestino. Entonces, esa ya es una gran diferencia, ¿no? La colitis ulcerosa afecta con mucha más frecuencia al colon y en especial al recto, y la enfermedad de Crohn pues puede afectar a cualquier parte del intestino, con mucha frecuencia a la unión del intestino delgado con el intestino grueso. Eh, ¿Cómo sé si puedo enfermarme de enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa o de enfermedad inflamatoria intestinal, para hablar de las dos? Vuelvo a decir que a veces no siempre es fácil distinguir entre ambas, ¿eh? Hay que decir que la enfermedad inflamatoria intestinal no es hereditaria, es decir, que no se hereda directamente, pero hay ciertos factores que te dan más posibilidad de que puedas contraer la enfermedad, ¿no? Posiblemente y seguramente habrá características genéticas que aún no descubiertas, a pesar de toda la investigación que se hace, que hagan que tenga cierta relación pues con la familia, ¿no? En general, la edad es generalmente antes de los 30 años, son más riesgosas de presentar la enfermedad a las personas blancas y los judíos de las razas que nazi, ¿no? Que tienen más riesgo. Y sí que existe más riesgo en padres o hermanos con la misma enfermedad. En el caso del tabaquismo, es un dato curioso porque aumenta el riesgo en la enfermedad de Crohn y por otro lado en la colitis parece ser que disminuye el riesgo de padecerla. En el caso de los usos de los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno, que se toman con mucha frecuencia, estos pueden aumentar el riesgo de la enfermedad y la severidad de la enfermedad, ¿no? Y el lugar de procedencia, pues se ha visto que claramente en Europa y o países desarrollados es más frecuente la enfermedad inflamatoria. Esto no quiere decir que todos estos datos que hemos mencionado, que todo el que tenga estos datos vaya a tener la enfermedad, pero sí que puede existir un riesgo aumentado. Y repito, la edad, la raza, los antecedentes familiares, el tabaquismo, que aumenta en la enfermedad de Crohn, los antiinflamatorios y el lugar de procedencia en países desarrollados. ¿Cómo, cómo diagnostico clínicamente o qué molestias puedo tener cuando tengo la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Como hay inflamación de la mucosa intestinal, lo más frecuente es que produzcan alteraciones en la absorción de los alimentos y si se agrava pueden producir desnutrición porque la mucosa no está funcionando bien el intestino, ¿no? Otro dato que es importante es que suelen presentarse en brotes, es decir, los brotes son cuando hay muchos síntomas y las remisiones cuando hay pocos síntomas. Entonces la persona tiene episodios de diarrea con sangre o sin sangre y episodios en los que está mejor, con dolor abdominal y sin dolor abdominal. Eso es una característica importante, ¿no? Esas diarreas crónicas de larga evolución que a veces aparecen sin una causa definitiva y luego desaparecen, ¿no? Y como digo, ¿qué síntomas pueden tener estos? Diarrea, sangre en las heces, puede haber fiebre, cansancio, pérdida de peso y nuevamente en brotes, es decir, 3, 4 episodios de diarrea a lo largo de los meses que se repiten sin otras causas, ¿no? Por una sola diarrea no vamos a diagnosticar un inflamatorio intestinal. Si es solo una diarrea, probablemente sea una diarrea infecciosa, ¿no? Como ya dije más arriba, la colitis ulcerosa afecta al colon y con mucha frecuencia al recto, y la enfermedad de Crohn pues, puede afectar a todo el intestino. Y en la zona que ya dije que es la unión del intestino grueso con el intestino delgado, ¿no? ¿Y cómo se trata? El tratamiento es muy amplio, está en mucha investigación, hay médicos digestivos especialistas en solamente tratar Crohn y estudiarlo, pero en general
La idea es bajar esa inflamación del intestino. De acuerdo al grado de inflamación, se darán antiinflamatorios de distinta potencia. Cada uno va a tener sus riesgos y beneficios y su interacción con otra medicación. Esto es muy amplio de hablarlo en este momento, pero seguramente lo volveremos a tocar en otros episodios del podcast. Solo hay que decir que lo que hay que hacer es bajar la inflamación. ¿Cómo se baja la inflamación? Pues suele ser con corticoides, inmunomoduladores, etcétera. Que como digo, intentaremos tocarlo en otro momento. Y algunas veces, a pesar de la medicación, no hay remisión, hay muchos cuadros, muchos síntomas, a veces es necesaria la cirugía, que puede ser una cirugía programada en caso de estrechamientos del intestino por la inflamación, o una cirugía urgente cuando hay infecciones, perforaciones, que también varía la indicación. Esto es muy amplio, ¿no? Varía la indicación de acuerdo a cada caso. Hay que decir que la enfermedad inflamatoria no tiene cura, es decir, que se puede mejorar, puede haber largos periodos de remisión, pero uno no se cura de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Es cierto también que la mayoría de los casos mejora mucho con el tratamiento. Hay que buscar el tratamiento, elegir la forma de tratarlo, la mayoría de los casos mejora. Hay algunos que son los que uno recuerda quizá, que no mejoran y que tienen estas complicaciones, pero hay que tener claro que la mayoría de personas con enfermedad inflamatoria intestinal va a mejorar con el tratamiento. Los pacientes que tienen estas enfermedades en general tienen la misma o muy parecida esperanza de vida que las personas que no la padezcan. Bueno, y en modo de resumen, enfermedad inflamatoria intestinal, como ya lo dice el nombre, inflamación del intestino. Dos enfermedades, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa al colon, recto, y la enfermedad de Crohn a cualquier parte del intestino, aunque lo más frecuente, la parte que une el intestino delgado con el grueso. Síntomas: diarrea, con moco, con sangre, pero en brotes con muchos síntomas y remisión con pocos síntomas. Desnutrición, baja de peso, cansancio son los síntomas. El tratamiento es muy variable, bajar de inflamación con distinta medicación, algunas veces se requiere cirugía, y lo mejor, ante la duda, no buscar necesariamente los amigos, salvo que los amigos sean digestivos, sean médicos, con conocimiento del tema, para consultarles. Acude a tu médico y consúltalo. Bueno, es el tema de hoy. Cualquier cosa, les espero en los comentarios y díganme lo que sea. Un saludo. Hasta luego.